Hola a todos, bienvenidos a yo creo que el primer episodio de Voces Colombia en un nuevo formato. Este es un ejercicio que ya venimos haciendo ya hace unos días y que tiene específicamente la intención de poder conectar y amplificar esas voces de colombianos que tienen una historia, que nos quieren contar algo y que a la vez lo que hacen es inspirar a muchas personas a que puedan vivir esa vida académica fuera de su país y armando comunidad muy lejitos de la casa. Entonces, hoy vamos a tener una primera sesión en formato de video que es muy especial. Hace parte de la conmemoración de los 4 años de la asociación y por eso el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a darle la bienvenida a José Sandoval Llanos, quien nos acompaña el día de hoy para poder tener una conversación muy alineada con esa parte que queremos contar de la asociación, esa parte de la historia, esa parte de querer que todo el mundo se una a una misma causa que lleva unos cuantos años Ujú. y que lo que nos permite es hacer una proyección de qué es lo que se viene y qué es lo que necesitamos. ¿Y de qué queremos? Bueno, Exacto. gracias, Daniel. Gracias por la Bueno, invitación. bienvenido, José. A mí me gustaría como comenzar el día de hoy haciendo un ejercicio muy sencillo y es conocer quién es José. Ok, esa es una excelente pregunta. Yo soy, uno tiende a definirse en estos espacios por lo que estudia y en qué está, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que empezando por ahí, soy candidato a doctor en el programa de Learning Design and Technology Ok. en el College of Education, en la Facultad de Educación. Ujú. Pero además soy esposo, soy papá, soy profesor. Digamos que a mí me gusta pensar en que a mí lo que más me define es esa vocación de docencia, ser Ujú. profesor. Y, y nada, tuve la fortuna de ser el primer presidente de esta comunidad. De esta comunidad. Bien, digamos, hay algunas personas que no están en el grupo. Hay algunas pocas personas que conocen que hay unos colombianos haciendo cosas por allá en Penn State. Eh, pero entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de hacer un recorrido histórico que Ujú. nos cuente un poco cómo comenzó, dónde surgió la idea, cómo fue ese tipo de cosas. Y vamos a partir de probablemente el nicho que une todo, que es un grupo de WhatsApp. Ajá, ajá. Ese grupo de WhatsApp, que se llama Gran Colombianos, cuenta hoy con alrededor de 150 personas. Ok. Y esas 150 personas, normalmente hay un grupo que está acá, Ujú, hay un grupo que llegó y ya se fue, hay un grupo que viene, ujú. todavía no está acá, y hay unos cuantos que no sabemos quiénes son, pero están ahí, contribuyen, cuentan y hacen parte de toda la dinámica de lo que significa esa interacción de la comunidad. Ujú. Entonces comencemos por ese grupo y nos vamos metiendo en la historia de la comunidad. Me parece perfecto porque em, ese grupo fue pues el origen de lo que Ujú. hoy llamamos la comunidad de estudiantes colombianos de posgrado en Penn State. Ujú. Entonces, mira, la cuestión viene más o menos así. Yo llegué a Penn State porque mi esposa, Ujú. Lina, a quien admiro muchísimo, Ujú. aplicó a una beca Fulbright Ok. em, del programa de Cacao para la Paz. Em, Cuando ella aplica a esa beca, bueno, los Fulbrighters tienen la posibilidad de aplicar a diferentes universidades. Ella aplicó a 4 o 5 universidades, pero de Penn State había un par de personas que se pusieron en contacto con ella y con otros estudiantes que venían de Colombia. Eran la cohorte con la que ella llegó, eran 4 estudiantes. Ok. Y venían a diferentes programas. Ujú. Pero hubo una persona que ha sido fundamental, digamos, en el proceso de Lina, que fue fundamental en el proceso de estas personas y que ha jugado un papel muy importante para muchas otras personas de la comunidad colombiana y latina en Penn State, que es Ciela Maximova. Ciela Ujú. es una profesora de aquí de Penn State. Ciela Ujú. habla con Lina, habla con Alejandro, con Johnny, con Ok. Johan, que fueron los estudiantes que vinieron, y ella logra estructurar un programa para que los 4 Oh, vengan acá a Penn State. ok. Em, en ese momento nosotros,
no sabíamos nada de Ujú. State College. Yo recuerdo mucho que cuando en Fulbright les hacen una charla informativa antes de Sí, venir sí, sí. y ellos me contaron después que la persona que les hizo la charla les dijo, ¿ustedes saben dónde es Penn State? ¿Saben dónde es State College? No, ni idea. Bueno, cojan el mapa de Pensilvania, hagan una X y donde da el punto central donde se cruzan, ahí es Ahí State es, College. sí. Eso está en medio de la nada, Ah, ok, pero es un sitio muy interesante. Bueno, ok. para hacer, el caso es que Ciela, además de invitarlos y estructurar ese programa para ellos, conocía a tenía una amiga que tenía unos niños y esos Ujú. niños eh, los cuidaba o ayudaba a cuidarlos una colombiana. Ok, Entonces, Ciela le dice que sí es posible conectarse, pues porque uno piensa que una persona ujú, de su país te puede de pronto dar algunas ok, ideas. ujú, Y esa fue la primera vez que nosotros supimos que había otros colombianos aquí en Penn State. Lo ujú, imaginábamos, por supuesto, pero esta persona nos contacta por WhatsApp ok. eh, y acordamos una llamada. En ese momento usábamos Skype, no existía Zoom. En ese momento usábamos Skype. Sí. Acordamos una llamada por Skype y ahí fue cuando las conocimos. Primero conocimos a Diana y a Luis. Ujú, Luis era estudiante y Diana era su esposa y lo estaba ujú, acompañando acá. Ellos son de Bucaramanga y ahora ujú, están en Colombia de regreso. Ambos trabajan en Bucaramanga en universidades. ujú, Diana y Luis se reúnen con nosotros y nos cuentan, bueno, miren, esto es Penn State, esto es State College, así se ok, vive acá. Em, Nosotros veníamos con nuestro hijo que tenía 2 años y medio, entonces Diana ujú, nos da un poco de ideas acerca de esto y nos dice, si quieren los agregamos a un grupo de WhatsApp que hay, donde hay otros colombianos. Listo, juntémonos con el grupo de WhatsApp ok, o unirnos al grupo de WhatsApp y a partir de ahí, pues ya digamos que ampliamos un poco la conversación con otras ok, personas. Cuando Lina vino primero, ujú, Lina llega, se encuentra que en el sitio donde nosotros vivimos había otra familia colombiana y de inmediato la cogen, ujú, la invitan a, aquí había un sitio que se llamaba Barranquero, la ujú, invitan una reunión que había allí con otros colombianos y ella conoce a los otros ujú, colombianos. El caso es que em, era una comunidad ujú, de, yo diría que unas 8 familias y otras personas más ok. que estaban ya conectados y que utilizaban ese grupo de WhatsApp para comunicarse. Comunicarse. Exacto. Sí. Entonces, ese fue como el punto donde nosotros entramos y vimos en ese momento, tú dices que hay 150 personas Ujú, en el grupo de WhatsApp. Hoy en día, en ese grupo, en ese momento yo creo que en el grupo éramos 30, algo así. ok. Es una, digamos, es un tejido que se va construyendo de manera social. El, lo que llama la atención aquí es cómo las necesidades de cada persona y de cada familia se van tejiendo y van construyendo lo que tenemos ahora. Pero también me llama mucho la atención el hecho de que ustedes nos han heredado unas actividades. Dentro de esas actividades está, por ejemplo, el que cuando alguien llega, va y se recoge. Es como una tendencia Ajá, que no está en todas las ajá, universidades de Estados Unidos ni en las otras comunidades. Es ajá. muy característico de Penn State que, llega alguien, vamos a recogerlo. Sí. E- Eso es interesantísimo porque cuando nosotros llegamos igual Mm, fueron y nos recogieron. ujú, Yo creo que eso se da a partir de la dinámica de la comunidad. Hay algo muy importante y es que ese grupo de WhatsApp, em, pues sí, era un grupo de amigos, de familias, pero también era un espacio donde se coordinaban ese tipo de cosas. ujú. ¿Sí? Y ahora seguramente vamos a hablar de los asados de bienvenida y de las velitas y Sí, todo sí, eso. sí. Pero era un grupo donde se coordinaban también esas necesidades particulares que se presentaban. Ujú, em, de recoger, pero no solamente de recoger, sino que, y vuelvo otra vez al caso personal, ujú, em, pasa mucho que los sitios donde llegamos a vivir los estudiantes em, están disponibles a partir de cierta fecha, ujú, pero nosotros para poder hacer
trámites Ajá, aquí sí. locales, necesitamos llegar antes de esa Antes de, fecha. ajá. Entonces a muchos nos pasa que tenemos ahí como un desfase, ¿no? Llegamos y apenas dentro de 2 o 3 días nos van a entregar el sitio para vivir. Mm, Bueno, esa fue una situación que Linda también vivió ujú, y a través de este grupo de personas que habían, ujú, em, sin conocernos ni nada ujú, previamente, una familia, ujú. Noemí Galíndez, que ofreció y dijo, yo la puedo recibir en mi casa. Ok. Un par de noches, por supuesto. Mm, Finalmente no fue necesario, pero esa disposición ya estaba ahí. Entonces, cuando tú piensas en eso, dices, bueno, es importante y es, em, digamos, de cierta forma inspiradora esa inspirador, actitud, claro, ¿sí? sí. Nosotros, después, entonces, tuvimos estas ideas de, de- de acoger a los colombianos que llegaban recogiéndonos en el aeropuerto. Ujú, ¿Qué pasa? Todavía no se había creado la organización, la comunidad, ujú. en 2021, en medio, o 2020, tal vez diciembre de 2020, enero de 2021. Estábamos en Ujú, plena pandemia. sí, sí. Fulbright contacta, cuando van a venir Fulbrighters, contacta a los que están locales para asignarles como un mentor. Ok. Entonces Mm, contactaron, en ese año contactaron a Lina y contactaron a Alejandro y a estos otros, a Johnny y a Johan y a otros Fulbrighters que estaban en la zona y les dicen, van a llegar, va a llegar otro grupo de Fulbrighters. El asunto es que como en junio de 2020 no hubo viajes, o sí. en agosto de 2020 no hubo viajes, Mm, estas personas van a llegar en enero de 2021. mm, Eh, 1 de enero, una cosa así. mm. Primeros días de enero. En medio de el frío más intenso Ujú, ujú. y bueno, con todas las situaciones que se presentan. Entonces, ahí fue, digamos que tal vez una de las primeras veces que tratamos de coordinar, Mm, ir a recibir a las personas. ok. Obviamente, y hoy en día yo recuerdo con máscaras. eh, N95, todo Sí, sí, ventanas sí. abajo en ese frío, pues porque en ese momento tenemos todos Claro. la paranoia Sí, a full. de la pandemia. Mm, Pero ahí recibimos. Entonces me acuerdo mucho que venían tres estudiantes. El primero de ellos llegó, sí, el 1 de enero, o el 30 de diciembre, una cosa así. mm, Em, Llegaban, entonces lo que hicimos fue organizarles, bueno, que van a llegar y esto va a estar prácticamente todo cerrado. Venga, les organizamos un mercado, mm, compramos un mercado muy básico, les dimos que quieren, entren, miren en Walmart, nosotros compramos, luego vamos y lo recogemos. La persona que llegó, Jaime, llegaba a Walmart, ok. porque llegaba tal vez a Pittsburgh o Filadelfia, y había Y se tomado un venía en el bus, bus. llegaba Ajá, al parqueadero del Walmart, ajá. y ahí lo fui a buscar yo, y luego fuimos y buscamos las llaves, bueno, toda la vaina. Entonces Mm, ahí fue cuando empezamos como a pensar, ok, sí, es necesario como, ujú, eh, es al menos ideal y agradable que alguien te esté esperando, ¿cierto? claro. Y entonces, bueno, eso ya fue algo que se hizo más formalmente después de que la organización se creó en 2021, justamente Ujú, en octubre 14 de 2021 es la fecha formal de constitución de la comunidad. ujú, Para la llegada a 2022 ya empieza a organizarse como un formato de quién tiene disponibilidad, van a llegar tales y tales personas, como anótese aquí si está interesado en ayudar, y así lo venimos haciendo. ujú, ujú. Y este año recuerdo que fui a recoger, cuando tú organizaste la recogida, fui a Sí. recoger a 2 personas y me dicen, ¿cómo fue? No, sí, tal vez uno de ellos me dijo, no, menos mal porque yo no sabía cómo pedir un taxi. Eh, no hay Sí. taxis en State College. Sí. ¿Cómo, cómo, Sí, cómo, sí. cómo, cómo, cómo te darás cuenta? No hay taxis en State College. Mm, Entonces, sí es algo que creo que es muy importante en ese aspecto, en estar atentos. Obviamente ha crecido y bueno, luego hablemos un poco de la dinámica sí. que se ha Hay, presentado. hay una característica que yo he comentado bastante cuando hacemos pues las reuniones y nos encontramos, que tiene que ver con que uno no conoce a la persona, pero es como si la conociera de toda la vida. Ujú, Es decir, estar en un espacio como State College hace que la comunidad apenas conoce otro colombiano,
se van por todo el recorrido de vida y son amigos de una vez. Se identifican. Se identifican con esas necesidades que no se cubren dentro de otros espacios, Ujú. ¿sí? Y eso ha sido uno de los factores más importantes que hemos querido como rescatar. Si bien salimos del país para encontrarnos en otro contexto, interactuar con otras culturas, conocer a otras personas, mejorar nuestras competencias en inglés, hace falta la base de esa conexión que Claro, uno tiene que tener con otros colombianos claro. y que vuelve y digamos, se despierta cuando tenemos estos encuentros y esas actividades. Entonces, hablemos un poquito de esas actividades que se hacían y que, digamos, nos van llevando en tránsito a lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. Que son, yo creo que lo que tú estás hablando me hace pensar en la conexión desde la esencia, ¿sí? Es algo Ujú. a lo que uno no puede renunciar. Sí, Aunque hay personas que luchan fuertemente contra eso, ¿sí? ajá, Por sí. frenarse. Ujú, No, las actividades, a ver, yo, de lo que yo recuerdo el primer año cuando vinimos aquí, cuando nosotros llegamos, entonces lo que te decía, inmediatamente este grupo de personas que estaban nos acogieron. eh, Tal vez unos mes después, en septiembre, ujú. hagamos un asadito. Y entonces, listo, un asadito, y entonces aprovechemos que llegó gente nueva y hacemos el asadito de bienvenida y nos juntamos con los que estaban de antes y entonces hicimos un asado, o hicieron un asado, porque yo no, pues yo estaba apenas Ujú, como encontrándome. ujú. Entonces hicieron un asado y entonces viene la famosa idea del potluck y entonces, Sí. ¿qué carajo es un potluck? Entonces, no, pues que cada uno lleva algo, entonces Ajá. lleve algo. Bueno, listo, entonces organizamos y llevamos algo. Y un tip ahí para la gente que va a potlucks, uno no tiene que hacer comida para todo el mundo, ¿sí? Sí, si van a Sí, sí, haber sí. 30, usted haga comida para 10 porque va a haber, Ajá. ¿sí? O si no, va a sobrar mucho. Sí. Pero bueno, organizaron el potluck. Y entonces el asadito de bienvenida, perfecto. Y la foto oficial, y entonces esa foto Ajá. oficial, esa foto que nos tomamos en ese asado es una foto que anda por ahí rondando, está en la página Ujú, web o algo. Ahí se ujú. nota el tamaño del grupo. Mm, y en esa foto había muchos niños, Ajá. ¿sí? Porque lo que te decía hace un rato, eran varias familias y tenían niños. Esa era una característica que ha ido cambiando un poco, Sí. ¿sí? Hoy uno va a los últimos asados y si acaso está Gabriel, mi hijo, Ujú. o algún otro niño más, pero no Sí, son sí. muchos. Pero en esa foto había muchos niños, entonces recuerdo que mm, parte de las primeras actividades fue una celebración como muy informal de Halloween con los Ujú. niños. Listo, entonces juntémonos los que tenemos niños para hacer Halloween. Pero una que sí que convocó mucha más gente fue la celebración de las velitas. Ujú. Sí, entonces aquí se volvía como, llega diciembre, llega el frío, está Ah, uno como, ay, ya con esa moridera, pues de que no puede ni salir ni encontrarse con nadie. Y entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues es el Día de las Velitas y en las ve- Colombia todo el mundo empieza a hacer fiestas. Y aquí entonces, juntémonos y celebramos las velitas. Mm, Entonces, ese fue, digamos, un primer momento donde nos juntamos otra vez muchas ujú. personas. Aprovechamos para comer buñuelos, Ajá. aprovechamos que hay que comer buñuelos, Sí. aprovechamos para cantar villancicos. También hubo una imagen de la Virgen, le rezábamos a Ok. la Virgen. Entonces fue una forma también de mantener, como de ver que esas tradiciones de casa se mantienen y se pueden mantener en un espacio como estos. Ujú. Ese primer diciembre después vinieron las novenas. Entonces yo me acuerdo que los primeros diciembres, como habían tantos niños, hacíamos novenas todos los días. Entonces, en la casa de fulano, en la casa de Mengano, y Ujú. eso era muy, muy común. Sí. Entonces esas digamos que son como reuniones para celebrar tradiciones Ujú. colombianas, estando a Ujú. montones de kilómetros de Kilómetros, distancia. sí. De- Pero, Es, ah, quería, José, como abordar este tema de lo que significan los temores de llegar a State College, porque es un pueblo en la nada, todas las concepciones que se tienen, y más aún cuando se tiene familia, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, usted tiene toda la experiencia pues ya ha vivido toda la transición con Lina y con Gabo, de hacer familia, de tener hijos. Hablemos un poco, metámonos un poquito en ese tema
para poder conectar con esas personas que se están proyectando en Claro. ir con su familia, con hijos y ese tipo de cosas. De una. Sí, es una experiencia distinta, eh, definitivamente, porque hay que pensar en otras cosas. Mm, Hay que pensar en cosas que cuando uno viene soltero o casado pero sin hijos, o sea, vea, una cosa es venir soltero, otra cosa es venir ujú. casado y otra cosa es venir casado con hijos y otra cosa es venir con uno o es que con tres Sí, o sí, sí, más. sí. Pero en el caso de nosotros, nosotros teníamos que pensar eh, en el jardín, qué íbamos a hacer con nuestro hijo en Ujú, ese momento. Entonces, un jardín infantil. mm, Entonces, resulta que la universidad tiene jardines infantiles, pero cuando nosotros nos acercamos a preguntarles por cupos para él, digamos que lo hicimos en marzo del año que nosotros vinimos, nos dijeron, sí, claro, nosotros recibimos, pero tenemos espacio en enero del otro año. Eh, bien, no, ni siquiera, creo que fue como agosto del otro año, era como un año de diferencia. Bueno, entonces busquemos dónde. Y pues en eso Diana nos ayudó un poco a orientarnos. Nosotros buscamos por internet, no había mucha información. mm, Cuando Lina llegó, ya habíamos identificado como unos tres o cuatro opciones. sí. Ella llegó, fue y visitó esas tres o cuatro opciones. Resulta que una estaba cerrada hacía un año, Ujú. pero no habían quitado la información. La otra era un sitio de donde ella salió y me dijo, por aquí no vuelvo a aparecer, No, no. pero nunca. Sí, sí. Y, y ahí es donde viene en juego otra vez la comunidad. Una profesora de Penn State, Margarita, eh, tiene niños y ella se dio cuenta que estábamos nosotros en ese proceso y dijo, Ujú, déjenme yo hablo con el jardín donde van mis hijos y pregunto si ujú, allá hay espacio. Y efectivamente eso nos ayudó a conectarnos con la directora de ese jardín y le conseguimos espacio a Gabriel muy rápidamente. mm. Entonces, otra vez, las conexiones. Es muy difícil llegar sin conexiones, o más bien, es mucho más fácil cuando tenemos la posibilidad de aprovechar esas conexiones. Entonces, eso es muy importante, pues, uno entender que cuando vienes con niños hay que encontrar esos espacios. La otra situación es el sistema educativo es muy diferente, Mm, ¿sí? En el sentido de que aquí nosotros en Colombia estamos acostumbrados a buscar colegios privados, perdón, que los colegios públicos no son tan, al menos en las grandes ciudades no son tan comunes. Aquí es lo contrario, aquí los colegios públicos son la norma, digamos. Entonces hay que entrar en esa como en conocer, en explorar un poco más de esa dinámica. Pero es algo que se puede hacer otra vez mucho más fácil con la ayuda de ciertas conexiones de la comunidad. de tener comunidad. em, y, y ya entrando a aspectos más propios de la vida de estudiante, de un estudiante de doctorado. Antes de Ah, irnos por bueno. allá, antes de movernos un poquito por allá, em, yo quisiera hablar, José, un poco de Gabo. ¿Por qué? Porque yo tuve la experiencia de irme muy joven a un país a donde no se hablaba español. Ujú, Entonces, para mí es muy importante poder comentar la experiencia del niño desde la mirada de del papá. nosotros, Ujú. para que esos padres que piensan traer a sus hijos eh, reflexionen un poco sobre esos miedos que se generan como, es que él no habla inglés y cómo lo vamos a llevar a un país donde no Ujú, se habla español. ujú. Sí. Y ese tipo de cosas. Entonces hablemos un poco de cómo fue la adaptación de Gabo al llegar acá y como asumir esa inmersión completa, una nueva lengua, una nueva cultura, nuevos amigos, ese tipo de cosas. Perfecto. Te voy a hablar no solamente de la experiencia nuestra en ese sentido, sino de experiencias que hemos conocido, que hemos tenido la posibilidad de conocer también de niños con diferentes edades. Ujú, Porque yo creo que cada experiencia es distinta, por supuesto, pero tienen unos comunes denominadores. Para nosotros, el asunto fue que cuando llegamos estábamos en ese proceso de empezar a hablar español. Entonces fue ujú, una oportunidad para aprender los dos idiomas de manera paralela. ok, Y nosotros hemos sido, y esa es una decisión
personal, pues familiar. Ujú, Nosotros hemos insistido en que el español se mantenga en la casa. ujú, Em, no tiene que ser así. Él tuvo esa posibilidad de aprender los dos idiomas y fue, claro, las primeras semanas son un poco complicadas, pero fueron un poco complicadas para él desde mi perspectiva, pero en últimas se logran hacer entender muy ujú, fácilmente. ujú, Los niños que llegan un poquito más grandes em, enfrentan un proceso un poco diferente porque ya están acostumbrados, ellos ya están acostumbrados a hacerse entender usando la mm, palabra. ok, Entonces, puede demorarse un poquito más o puede tener unas variaciones en ese aspecto, pero al menos aquí, en la ujú, experiencia que yo conozco, no conozco todas, pero en las experiencias que yo conozco, el sistema de apoyo de las instituciones educativas, sean jardines infantiles, sean colegios, es muy sólido ujú, y están muy acostumbrados a eso. ujú, Entonces, aquí particularmente en State College, la cantidad de niños que llegan de otros países, de bueno, América Latina no tantos, pero de ujú, Asia muchos, muchísimos más, o de otras regiones, ujú, es alta. Entonces, por ejemplo, el sistema de escuelas públicas tiene todo un departamento destinado y diseñado para prestarle apoyo a ujú, estos niños y a sus familias. ujú, Yo creo que otra vez es un tema de poderse enterar. Estas eh, college towns, ujú, ¿sí? Estas ciudades, estos pueblos o ciudades pequeñas que están construidas alrededor de universidades como Penn State y State College, tienen unas particularidades pues, que no aplican en otras ujú, poblaciones, seguro, pero en donde el porcentaje de población internacional es bastante alto, entonces, vuelvo y juega, hay estructuras que están ahí para apoyarlo. ujú, Entonces es un proceso interesante, es un proceso retador. Si alguien está ujú, pensándolo, yo lo recomendaría todo el tiempo. ujú. Es un proceso retador porque ya después cuando el inglés se vuelve, al principio nos juntábamos con otras familias y los niños jugaban en español, Ah, ok, ¿sí? sí. Entonces todos los juegos eran en español y ellos interactuaban en español entre ellos. Ya todos entran al colegio Ujú, y el inglés se vuelve su norma, se vuelve su ujú. idioma y entonces ya tú los ves Sí, sí, jugando sí, sí. en inglés. Ajá, ¿Sí? Todos son de Latinoamérica, ajá. y tienen familias que les mantenemos el español, pero hablan Ujú, en inglés porque para ellos es más cómodo. Pero igual es un tema de adaptarse y llevarlo de manera, bien. eh, yo creo que de manera concertada Sí, en la sí, familia, ¿sí? claro. Y entender que hay diferentes experiencias. Hay personas que lo ven de otra forma y está bien. Bien. eh, pero ellos no sufren tanto como uno cree, ¿sí? Ok. Uno es como cuando los llevas a vacunar, Ajá. ¿sí? Sí, sí, El sí. que sufre es uno. Ellos, sí, muchos son y ya. Los Pero sí, temores, sí, exacto. sí. Bueno, entonces volvamos a esa fase entonces ya de ustedes como estudiantes, como familia, ya son ustedes estudiantes. Claro, entonces lo que iba a decir en ese momento es que es, es diferente ser papá Ujú, mientras que estás trabajando en una empresa donde tienes un horario 8 a 5 vas y vuelves, o estás emprendiendo bueno, emprendiendo puede ser más parecido a lo que es ser estudiante de doctorado. Bueno, finalmente en nuestra trayectoria hubo un momento en el que nosotros los dos terminamos eh, re- en Penn State como estudiantes de doctorado. Yo inicialmente cuando llegué aquí llegué como profesor de una universidad en Colombia que me permitió trabajar remoto por los primeros años, pero ya después hice la transición a estudiante de doctorado y Lina ujú, también pasó de su beca inicialmente era para maestría y luego entró a doctorado. ujú, Em, y una cosa que es pues, muy particular de nuestro caso es que nos llega la pandemia, ujú. entonces tenemos dos estudiantes de doctorado en pandemia y ese momento fue el momento en el que nuestro hijo entra a kinder. Ok. Entonces, teníamos dos estudiantes de doctorado y un estudiante de kinder en la casa. Mm. Y nadie podía salir de la casa. ¿Sí? Entonces, los tres eh, teníamos actividades de educación remotas
online, ¿sí? Y tuvimos que encontrar la manera de, digamos, de estructurar ese semestre, ese segundo semestre de 2020 lo tuvimos que estructurar al milímetro, Ok. ¿sí? Lina tenía clases Ujú, sincrónicas por ujú. Zoom. Yo tenía clases, porque además en ese momento pues estábamos apenas Sí. no era como que yo estoy haciendo investigación, no, estábamos en clase, entonces cada uno tenía que tomar 3 clases Ujú. sincrónicas y además pues él tenía que empezar su kinder y tomamos la decisión, No. otra vez nosotros, Sí. de, mire, la forma más fácil para hacer esto es Eh, que al menos él no tenga una estructura rígida. ujú, Si nosotros tenemos que asistir a nuestras clases, si lo ponemos a él, la escuela aquí nos ofreció 3 opciones. Decía, ustedes pueden mandar los niños ujú. y cada niño a 2 metros, ¿a qué? A 2 metros de distancia, Sí, 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 máscaras, las todo. burbujas esas, Sí, eso. hermano. Bueno. O pueden hacer instrucción remota, que era como sincrónico. Entonces se conectan a Zoom los niños y la profesora está en la pantalla y ellos están haciendo. O la otra era hacer un programa completamente asincrónico, Ajá. siguiendo el currículum de un proveedor, que era cada uno a su ritmo, y el distrito, el school district, hace acompañamiento, pero pues Ujú, ujú. periódicamente. Entonces nosotros optamos por eso. Entonces teníamos que tomar nuestras clases y en los momentos en los que quedaban nos sentábamos con él y hacíamos sus lecciones online. Eso sí hay que decir que para nosotros fue una sorpresa, bueno, sí, una muy, muy grata sorpresa, y es que él, cuando nos registramos en eso, nos mandaron todo lo que él necesitaba, Mm, ok. absolutamente todo, hasta la plastilina, todo, Ujú. todo. Entonces, y tenían los currículos, estaban muy bien diseñados. Fue una experiencia interesante. Yo siento hoy cuando hablamos con Lina, decimos, nosotros le enseñamos a Gabriel a Ajá, contar, a sumar, a ajá. leer, bueno. Sí. Pero en últimas el tema es, hay que ser muy, muy conscientes de cómo combinar las responsabilidades como padres y como estudiantes, porque ni el uno espera ni el otro espera, Ujú, ¿sí? ujú. Tienes que igual seguir produciendo, Claro. tienes que seguir escribiendo, aplicando a Ujú, cosas, mandando propuestas y demás, y el ujú, niño está ahí, o la niña ujú. está ahí, y los niños están ahí. Entonces, otra vez hay que manejar eso con mucha paciencia, Con la diría yo, paciencia, sí. pero se puede conversando. Yo creo que uno lo fortalece esa situación en Ujú, últimas si la maneja ujú. con paciencia. Y que tiene una retribución y es tener una familia, ¿cierto? Bueno, es algo que para nosotros claramente nosotros somos conscientes de que el tiempo que nosotros hemos podido compartir en esta etapa de la vida con nuestro hijo y entre nosotros ha sido mucho más del tiempo que hubiéramos podido Ujú. compartir en otro escenario, Ya, ¿sí? claro. Porque en últimas, la vida de estudiante te da cierta flexibilidad también Ujú. que no te da otro escenario. Qué bien. Bueno, José, la CGC, por sus siglas, Colombian Graduate Community, sigue unos principios fundamentales que hemos tratado como de considerar y que abarcan toda la historia y todo lo que ya nos contó, las proyecciones, y tienen que ver con, primero, ese sentido, principio de conectar, segundo, con un principio de crecer, porque ya vemos cómo se va creciendo una comunidad, y tercero, de crear, ¿sí? Connecting, growing, creating. Eh, y siempre tratamos de cerrar estos espacios hablando del sentido de comunidad. Em, ¿Qué le surge a usted? ¿Qué reflexiones le ha generado a usted toda esta trayectoria de una comunidad que comenzó pequeña, ha crecido, tiene unas dinámicas de unas nuevas generaciones, unas formas diferentes, históricas, sociales, políticas, todo ha cambiado en este tiempo? ¿Qué reflexiones nos puede dejar usted sobre esa comunidad que se está formando acá? A ver, yo te diría que en esas tres, connecting, growing and Creating. creating, yo metería por ahí
por debajito que es caring, Ujú, ¿sí? ujú, Cuidarnos. ujú. Yo creo que la comunidad, y es una comunidad y fue creada cuando hicimos el documento de constitución, que es Ujú. algo importante. Hay un documento de constitución Constitución. de, De la este, de asociación, esta sí. asociación. Eh, eh, es decididamente una comunidad porque más que asociarnos para perseguir un fin común, Ujú, lo que creamos es una comunidad donde nos cuidamos y donde nos acogemos y donde crecemos juntos y nos acompañamos. Entonces, pues bueno, yo pienso que el hecho de que hubiéramos formalizado la comunidad fue simplemente un trámite administrativo, sí. ¿sí? La comunidad venía desde antes, la habían Ujú, creado. Yo, digamos que en esa idea de recibir de nosotros, recibimos de Giovanni, recibimos de Darío, ujú. recibimos de Milena, de las personas que estaban ahí antes, de Erika. Bueno, y podría ser una lista muy amplia que Muchas, sí. sería muy valioso poderlos mencionar a todos, pero nosotros recibimos eso y decidimos formalizarla. Y creo que es importante resaltar el por qué, porque queríamos que la organización, que la comunidad tuviera visibilidad para la universidad como institución, Ujú, ¿sí? Entonces esa visibilidad es importante y además tener acceso a recursos y oportunidades que la misma universidad ofrece y ok. ofrecía y sigue ofreciendo. Entonces nosotros a través de la formalización logramos acceder a recursos para hacer cosas como los primeros Café y Ciencia, Ujú, ¿sí? Donde ujú, invitamos a profesoras, a Mónica, para que nos contara, porque esa era otra cosa que pasaba y es que eh, uno, sí, aquí hay un profesor, aquí hay una profesora o aquí hay un estudiante, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Y para qué ujú, lo estamos haciendo? ujú, ujú. Entonces, necesitábamos conocernos también nosotros un poco más en esos aspectos académicos. Ujú, Entonces, claro, hay un interés es consolidar la comunidad que nos cuida, pero también, hombre, aquí hay una gente que es brillante ujú, y que es descrestante, ujú. entonces conozcámonos más nosotros. Entonces, Ajá. bueno, organizamos esos primeros Café y Ciencia, organizamos almuerzos con profesores. Un almuerzo, una primera iniciativa que tuvimos fue convocar a los profesores colombianos y decirles, la comunidad está aquí, eh, Ujú, ayúdennos y úsennos de alguna manera ujú. también. Em, y bueno, y hemos venido haciendo otras Ajá. cosas, y bueno, las famosas empanadas Empanadas, del sí, Latin Fest, sí, bueno, que creo que vamos mejorando en muchos aspectos. sí, Eh, pero es eso, es ese sentido de cuidarnos sí. cuando estamos tan lejos, pues una mano Ujú, que uno pueda hablar en su idioma con alguien y hacerle una pregunta de, eh, no sé, algo que pregunta, oiga, ¿será que va a hacer mucho frío esta semana? ¿Ustedes qué me recomiendan? Bueno, y esto me hace pensar en algo, discúlpame que me devuelva. ujú. Una de las primeras reuniones que hicimos después de formalizarnos fue justamente hacia noviembre. Sí. Nos juntamos todos y tuvimos una charla sobre eh, salud y bienestar en el invierno. Ujú, Porque pues muchos llegamos aquí, nunca habíamos visto la nieve, nunca hemos estado en este tipo de temperaturas y es importante saber que hay que ujú, hacer un montón de cosas diferentes de las que no estamos acostumbrados. Pero bueno, vuelvo al punto que me ujú. desvié. Eh, es muy interesante además ver cómo cada, cada año con los cambios que se dan digamos, en la dirección, o en las personas que lideran, en el liderazgo de la organización, hay cosas que toman mayor o menor relevancia, ¿sí? Ujú. Es un espacio también para eso, para ejercer esa agencia y poder eh, ofrecerle cosas diferentes a las A personas que las estamos acá. personas. Tú dices muy bien que las características demográficas del grupo han cambiado. Ujú. Sí, ha cambiado muchísimo. Antes necesitábamos hacer cosas más para familias, o ahora más para otros, para Otras jóvenes. poblaciones, sí. Eh, sí, cada vez vienen más jóvenes. Hay unos que vienen con un tipo de necesidades, otros que vienen con otras Ujú. necesidades. Una cosa que se me olvidó mencionar en ese primer asadito que hicimos fue que recuerdo que alguien llegó con una tostadora y una cafetera y dijo, miren, ya compré.
Y entonces Sí. aquí está esto, si alguien lo quiere, Ajá. agárrelo. ¡Pum! Y entonces agarramos la tostadora, Cerebros, todavía la actividad. tenemos. Ajá. Hoy en día eso ya está mucho más organizado, se hace una Ajá. recolección Sí. previa, luego se organiza, se Ujú. lleva. Esa es una cosa que me parece fantástica que se esté dando de esa forma. O sea, ese tipo de cosas de, mm, de hacer esas prácticas que eran como tan orgánicas, hacerlas un poquito más estructuradas para darle más oportunidad a más personas, creo que es clave. Qué Creo que bien, es clave. qué bien. José, no quedan sino agradecimientos por haber aceptado ser parte de este primer episodio visual. Em, También digamos que es un espacio donde conmemoramos toda la inversión y el trabajo de todos los comités anteriores, Claro. eh, el trabajo de Nicolás Bueno, el trabajo de Camila González, el trabajo de Julián Prieto, ¿cierto? Todo ha sido un ejercicio que supone coordinar, organizar, tener un grupo de personas que por voluntad Claro están que apoyando es y tal haciendo cual. muchas actividades. Entonces a todos ellos se les extiende ese agradecimiento que finalmente cuando uno es parte de un comité lo siente y se da cuenta de cuánto esfuerzo se hace porque tienen que hacer exámenes y a la vez coordinar, porque tienen una vida o situaciones que les pasa y tienen que coordinar. Y eso queríamos hacerlo como a modo de conmemoración de este Sí. espacio. Y pues finalmente como pensando a futuro, tener más proyecciones de estos espacios, de estas voces que son muy importantes para las personas que están pensando llegar a Penn State, los que ya están acá, los que ya fueron y quieren Y volver. quieren volver. Ese tipo de cosas nos va a ayudar bastante para hacer como toda la historia que se va construyendo desde hace estos 4 años. Entonces, muchas gracias, No, José. fantástico. A ti, a Dana, a la gente que tomó el liderazgo este año, eh, esto pinta muy bien. Y una última cosa, Ujú, fíjate que nosotros, sin proponérnoslo, también hemos ayudado o nos hemos vuelto fuente de inspiración o de ideas para ujú. otros grupos. Para Hace otra, poco, sí. grupo de otro país, eh, Gran Colombiano, y que por Ajá, eso el chat se llama Gran Colombianos, a ajá. propósito, sí, nuestro chat se llama Gran Colombianos porque tenemos, cuando nosotros llegamos había personas de Ecuador, había personas de Venezuela, había Ujú. personas de Nicaragua, hemos tenido gente de Panamá, hemos tenido gente de Brasil, entonces el chat era más que colombiano, lo que pasa es que cuando creamos la comunidad, pues claramente teníamos Un un perfil, o énfasis sí. ahí. Ujú. Pero es seguir siendo fuente de inspiración para otros, seguir siendo fuente de cuidado, de, de acogida y que más personas se animen a venir porque esto por aquí Exacto. está chévere, está bueno. Bien, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Quédense conectados. Este no es el último. Se vienen más en vivo, se vienen más actividades con otras personas de la comunidad que tienen muchas otras historias que contar, muchas otras voces que vamos a cubrir. Entonces, no se desconecten. Chao, chao. Chao, gracias.